Emiliano, contanos un poquito cuáles son tus reflexiones acerca de esta difusión de la imagen de la obra de constructivista de Torres la idiosincrasia popular, ¿no? Desde Sí, tambores, pipas de sí, 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 bueno, cartel, infinito. y te seguiría tipografía, hay una tipografía que se llama Montevideo, que está inspirada en la tipografía que utilizaba Torres en sus escritos, murales, mates, bueno, todo lo que nombraste y mucho más. Es apasionante, es muy interesante, es muy interesante. Porque es una de las pocas marcas países que tenemos. Yo me imagino que está la Garra Charrúa, está la Comparsita, nos peleamos por el dulce de leche con los hermanos argentinos y por si Gardel es uruguayo, pero somos un país tan nuevo, somos realmente muy nuevos, tenemos una tradición que es muy acotada. Entonces hay pocas manifestaciones populares que sean tan fuertes como esta. Muy urbana, por cierto. Si bien se representa en todo el país, en todas las escuelas públicas, vas a una escuelita en medio del campo en Rivera y te encontrás como que tiene un mural con un constructivo hecho por los niños. De todas maneras, creo que tiene una representación más urbana, más montevideana. Me parece un fenómeno apasionante. Y bueno, es verdad, coincido también con lo que dice Alejandro, pero también es algo, es un anhelo del propio artista, ¿no? Hay, hay un anhelo de que el arte esté al alcance de todos, hay, hay una concepción, un proceso que le llevó décadas llegar a verbalizarlo y conceptualizarlo, de volver a un tipo de arte absolutamente popular y anónimo, como hacían acá yo que estoy en México, los que picaban las serpientes en las pirámides mexicanas, no tiene un nombre ese artista, era una tradición de familia que les tocaba a algunos hacer las pirámides, a otros, ¿no? El arte prehispánico es anónimo. Entonces, de alguna manera, él fue empujando hacia eso, de alguna forma. Alejandro, corregime acá, por favor, sí, porque puede ser No hay nada que corregir. mucho más preciso que yo. Pero es interesantísimo, porque además eso nos da una postura política de Torres García, que pocas veces se ve. Claro, tiene la América Invertida, que de repente es el gran... Pero es lo que sale por afuera del agua del iceberg, la América Invertida. Por debajo de eso hay una enorme concepción, muy interesante, un tipo que se adelantó, fíjate que estamos hablando de los fines de los 40, y se adelanta a procesos que llegaron a nuestras latitudes a fines de los 60 y los 70. Es un adelantado, en todo sentido. Y por otro lado, ¿cuál sería la identidad nacional que hace, que absorbe esa imagen, independientemente de la acción, de la voluntad del artista, ¿no? ¿Cuáles te parece que son las identidades de lo uruguayo para adoptarlo de esa manera? Eso de repente un antropólogo podría tener una mirada mucho más aguda. Lo mío, en ese caso, es más como intuitivo. Creo que nosotros nos reflejamos, sobre todo los montevideanos, nos reflejamos en una percepción nuestro universo está absolutamente relacionado a la relación con el mar, con el puerto. Y bueno, y vos si ves las cosas que se hacen por ahí, desde la afirmación de la palabra Montevideo, la afirmación de la palabra Uruguay escrita en tipografía, el cerro, los barquitos, o sea, se han tomado esos símbolos que son tal vez menos universales y más propios de nuestro terruño. Porque, no sé, Ale, bueno, es que es tan variado lo que se pinta con ese estilo o con esa reminiscencia que tiene... Hay un correlato interesante y que a Torres no se le escapó, que es muy, muy obvio, muy hasta infantil, ¿no? Pero si vos ves el escudo del Uruguay, esos 4 cuadrantes con 4 imágenes icónicas de lo que
somos o queremos ser o es importante para nosotros. Todo eso presidido por el sol. Ese sol como arquetipo que para Torres era tan importante en su iconografía y en su metafísica, ¿no? Él en el monumento cósmico del Parque Rodó, hay una estela de piedra con unas líneas dedicadas al sol, al padre Inti, al que preside esta tierra del continente americano, ¿no? El sol, obviamente, es un arquetipo, una figura universal muy trascendente y que por alguna razón lo tenemos en la bandera, lo tenemos en el escudo. Creo que hay ahí unos links que, casualidad, no sé, que conectan aspectos hasta gráficos muy simples, ¿no? Como la propia construcción del escudo que te decía. Entonces, creo que hay muchas cosas que se cruzan, pero la necesidad de identificarse visualmente, o sea, nosotros nos identificamos, tú hablabas de la identidad, ¿no? Nos identificamos con historias, nos identificamos con sonidos, con músicas, con personajes, pero la identidad visual también es importante, o sea, cómo un país, como una persona, cualquier marca tiene lo que se llama la identidad visual corporativa, o sea, eso se estudia, se trabaja, se paga, muy bien pago, se construye, ¿no? O sea, es una necesidad de cualquier institución, empresa, colectivo, poder decir yo soy esto en una imagen, ¿no? Entonces, esa necesidad que te diría que es atávica, encuentra una respuesta en la obra de Torres para los uruguayos, ¿no? Creo que encuentra la respuesta. Así como si nos tenemos que remitir a un hecho del pasado, nosotros que somos, o qué queremos ser, bueno, Maracaná, nosotros somos esto, cuando nos queremos mostrar, identificar con una imagen, entonces nosotros somos esto. Y ponemos o el América del Sur invertida, o una cosa muy simple que tenga un sol, un pez, una casa, un ancla. Y creo que está respondiendo a eso, ¿no? A una necesidad de identificarse, de mostrarse, de plasmarse visualmente y gráficamente, ¿no? Sí, además hay una accesibilidad a la realización, digamos. Uno da la sensación de que lo puede hacer. Así Claro, lo nunca podemos hubieras hacer. tomado un pincel, más o menos, sin conocer la teoría, la gente hace. No se apequeña, no se achica frente a una cuestión que exija una cosa pictórica muy profunda, una técnica muy fuerte, ¿no? Es accesible. Por eso es que en las escuelas se hace, desde hace décadas se hace, y ahí hay una cosa bien interesante, que no se reproduce, en las escuelas se hace. Hay una cuestión de que los niños, los escolares desde muchas generaciones, hacen sus propios constructivos. No hacen copias como uno puede encontrarse dentro del mercado de artesanías, que son copias de cuadros, copias de partes, sino que hay una creación, ¿no? Sí, ese es el camino que también seguimos en el museo con el trabajo con los niños, ¿no? Hace un par de años estuvimos en 13 escuelas en un programa que se llama Verano Educativo, haciendo murales. Entonces, la idea justamente es esa, que los niños primero hagan un trabajo de pensarse ellos, pensar un tema, plasmar inquietudes mediante dibujos, ¿no? Sacar un poco la palabra del medio que siempre está tan presente y tan dominante y conectarlos con eso que ellos están conectados muy intuitivamente y que después pierden, que es lo gráfico. Entonces, que se expresaran gráficamente en dibujos que no copiaran a Torres García, justamente eso es parte de las consignas. Después con esos dibujos construíamos en un muro, hacíamos una construcción en la cual también entraban sus cuerpos para medir, para dimensionar, entonces tirábamos cuerdas y me pasa por el ombligo, por la mano, por la cabeza. Entonces, de alguna manera, su proporción, su sistema de proporciones
y su persona, ¿no? El tamaño de cada uno, quedaba de alguna manera abstracta, pero efectiva, plasmada en ese muro, y ahí se incorporaban los dibujos y el color. Entonces, nos sentimos muy bien con esa modalidad de trabajo porque estamos de alguna manera utilizando una herramienta expresiva para crear, pero para que ellos creen algo propio, algo que diga de ellos, ¿no? Porque después va a estar su dibujo, va a estar su cuerpo metido en esas proporciones y en esa estructura. Y es un poco el sentido que le vemos a seguir trabajando en torno a la obra de Torres, ¿no? La idea, si Torres trataba de no copiarse y renovarse, no vamos a seguir 70 años después que se murió copiándolo. Sí vamos a tomar sus ideas y vamos a hacerlas que vivan en el presente de una manera efectiva, real, ¿no? O sea, no repitiendo una vieja fórmula, sino viviéndolas. Y eso va en consonancia con la idea de Torres, bueno, de qué es lo que él estaba haciendo, ¿no? Él estaba reentroncando con ese arte universal, con esa manera de expresarse del ser humano de toda la vida, o sea, del principio de los tiempos, ¿no? No copiando la realidad, sino construyendo. Entonces, ese es el camino que en gran parte de la actividad tiene el Museo Torres García. Decían en un rato antes que no ha habido documentales, ¿Perdón? decían hace un rato que en cine no tenemos muchos ejemplos de reflejar ni la historia de Torres ni de sus obras. Hay un rescate ahora del archivo universitario donde aparece un viejo trabajo de los años 78, 79. ¿Por qué la figura de Torres no ha sido antes revalorizada por el cine? ¿Cuál es el tema ahí? Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos también de las sociedades nuevas y las construcciones de narrativas y la necesidad de tener las historias propias, y que bueno, es que el estado del cine, si bien Uruguay, la primera película que hizo en Uruguay es de, si mal no recuerdo, en 1890 y algo, 94, 95. Es un país donde el cine ha sido extremadamente intermitente hasta el año 2005. Con años donde no se ha producido nada y una película cada tanto. Hasta que existió una ley de cine que permite filmar. Entonces, digamos que hay otros temas que son más recientes, que son los que ha abordado el cine primeramente, ¿no? Dentro del nuevo cine uruguayo, que el hito es 25 watts, o El baño del Papa, son películas que de alguna manera nos retratan en este pasado muy, muy, muy cercano que tenemos. Después hubo la necesidad de hablar de la dictadura, que fue el hito inmediato que tuvimos. Yo creo que es un proceso de maduración. Tal vez otras cinematografías, como la de Argentina, la de Brasil es extremadamente compleja, ¿no? Pero por el tamaño del país y la diversidad cultural. Pero otras cinematografías han tenido o tienen otra maduración para ya abordar esos temas. Y bueno, ahora está llegando el momento a Torres. Y está llegando en un momento súper interesante, porque de alguna manera, fíjate que empezamos un proceso en el 2012-2013, que era un navegar en un banco de niebla, porque sabíamos que estábamos navegando, pero no sabíamos hacia dónde. Si había una conciencia de registrar esto ahora que para algo va a servir. Y ahora, de alguna manera, estamos ya materializando una idea, un concepto, y empezando a disparar otros mecanismos que tienen que ver con la producción cinematográfica, que nos van a desembocar en un aniversario, nos van a desembocar en el 150 aniversario del nacimiento de Torres García. O sea, vamos a coincidir de una forma, te diré, mágica, impensable hace unos años atrás, con este hecho. Y que no es forzado, digo, es realmente es producto del azar, digamos, es producto de esas cosas extrañas que suceden a veces, ¿no? Estamos ahora a 4 años y es el tiempo que lleva a levantar una película, 4 años. Qué bárbaro. ¿Cuánto?
Y entonces, ¿para cuándo tenés idea que puede estar esto para ser vista? El sueño sería el 27 de julio del año 2024, ¿no? 28. El 28 de julio del 2024. Sí, nosotros, los que hacemos películas, hacemos cronogramas así. O sea, es lo normal, no lo vemos como algo fuera de serie. O sea, mis cronogramas son de 3 o 4 años hacia adelante. Y se cumplen. En la medida de que son metas claras, te vas acercando, ¿no? O sea, la idea es para los 150 años del nacimiento. Claro. El museo acaba de reabrir, Alejandro. Contanos esto, que también es importantísimo que lo contemos. Mira, estamos reabriendo de a poco. El Museo Torres García como entidad privada, en realidad, es una fundación que tiene el apoyo del Estado, que cede el edificio, que paga gastos que son importantes, que apoya. Pero el museo necesita de poder funcionar a pleno para poder mantenerse y pagar sus gastos. Entonces, el tema de la pandemia nos ha golpeado muchísimo, ¿no? Como a todos los que estamos en la cultura y en la educación, ¿no? Entonces, todavía no estamos funcionando a pleno y estamos en un diálogo ahí con el Estado a ver si logramos un apoyo más significativo. Y también estamos planteando, más allá de la pandemia, que sería lógico, sería de orden, nos parece a nosotros, que la figura de Torres, a través de la Fundación Torres García y del museo, tuviera un respaldo mayor de la sociedad uruguaya y del Estado uruguayo, ¿no? O sea, no debería depender que el Museo Torres García esté abierto o no, si hay turistas o no. O sea, eso me parece que dada la relevancia que tiene Torres García en el Uruguay y en el mundo, no puede ser así. Uruguay además es un país muy pequeño, con un mercado muy pequeño, entonces si vas a depender del mercado, realmente estás en problemas, ¿no? Ya sea que haya muchos turistas o pocos. Yo hace poco leía un artículo publicado en España diciendo los problemas que tienen los museos españoles por la pandemia, ¿no? Entonces decía que, por ejemplo, el Museo de Reina Sofía estaba perdiendo, porque no vendía entradas, 1.000.000 de euros por mes. Entonces vos decís, ¿cómo? El otro, el de más allá, 500.000, el otro 1,5 millones de euros por mes, ¿no? Y vos sabés que la entrada es un ingreso directo que no tiene un costo de nada, o sea, no es como cuando vendés un producto que tenés costos de venta asociados. La entrada es caja, pack. Entonces, a veces nos olvidamos de la diferencia de tamaño brutal que hay entre nuestros mercados y nuestras instituciones con otras realidades. Y cuando te dicen, bueno, cuando de alguna manera te comparan o te piden o te exigen que funciones un poco acorde a esas grandes entidades museísticas mundiales, porque sos el Museo Torres García. Y vos decís, bueno, ellos venden 1.000.000 de euros por mes de entrada. Entonces, en Uruguay eso es imposible, o sea, es imposible, impensable, por 1.000 razones. Entonces, estamos en un camino tranquilo, ¿no? O sea, sin estridencias, pero de decir, bueno, a ver, ¿qué tan importante es Torres García en Uruguay? ¿Qué tan valioso es el acervo? Es muy valioso. Tenemos que ponerlo más en valor, el acervo de la Fundación Torres García. ¿Qué tanto queremos que esto esté acá funcionando? ¿O nos vamos a quejar de que nos roban la comparsita y nos roban a Gardel y nos roban a Torres García? ¿Nos lo roban o lo dejamos ir, ¿no? ¿O no le damos la suficiente atención? Cuando hoy preguntabas, ¿por qué el cine no se ocupó? ¿Y por qué no se ocupó? Está bien lo que dice Emiliano. Pero si fuéramos México, claro que el cine se hubiera ocupado, ya habría 10 películas sobre Torres García, porque Torres García sería parte de una construcción nacional de cara al mundo inteligente, ¿no? Y eso no logramos que pase.
¿no? Entonces es una de las peleas, o sea, es una pelea que además el Museo Torres García no puede dar solo, o sea, no puede dar solo. El Uruguay tiene que tomar a Torres García y su obra, y no solamente hablar de él, sino hacer cosas, poner plata y poner inteligencia, y no simplemente aprovecharse y meter en los logos oficiales y en, ¿no? meter el América invertida en un folleto porque vamos a vender carne a Japón, ¿no? Hay que hacer una construcción mucho más inteligente, más a largo plazo, y yendo a lo profundo, ¿no? Porque tampoco te puedes quedar en la superficie. Usamos la imagen, o sea, nosotros hemos visto muchas veces hasta una rapacidad de algún funcionario que quiere usar una imagen para lograr algo. Y no es así. O sea, cuando vos construís una marca país y cuando querés realmente que eso funcione a otro nivel, tenés que hacerlo a otro nivel. Nosotros hemos hecho muchas exposiciones en el exterior del país y hemos invitado a las autoridades uruguayas no a poner plata ni a apoyarlas, más que apoyarlas y participar. Nosotros o sea, la postura del museo ha sido, aprovechemos esto. O sea, nos invitan de Chile, nos invitan de Brasil, nos invitan en España, nos invitan en Argentina. Vayamos el Uruguay, ¿no? Vayamos juntos. Y a veces no se ve eso, entonces a veces es como un poco frustrante, ¿no? Decir, bueno, tenemos oportunidades, tenemos un artista que tiene una dimensión que acá no terminamos de ver en qué grado fue importante en Europa, en Estados Unidos, en España, en qué grado ayudó a consolidar el arte moderno en España, ¿no? Como no lo hizo Picasso, que estaba en París. Entonces, Torres junto con Barrabás, pero sobre todo Torres. Entonces a veces hay como una miopía, ¿no? Una cosa de ver como un poco en chiquito, que, que bueno, que habría que irle pasando por arriba a eso. Decime, Alejandro, cuando vos estás al frente del museo, ¿cuántos años hace ya? Mirá, yo me integré hace un montón, después fuimos dos directores durante un buen tiempo, hasta 2013, creo ahí asumí la dirección del museo ya solo, digamos, ¿no? O sea que tenés ahí unos buenos años de haber estado con el gobierno del Frente Amplio. Sí. ¿Allí no has encontrado receptividad para estas ideas que me parece que son absolutamente claves? Y receptividad encontrás siempre, ¿no? O sea, nadie, ningún ministro de Cultura te va a decir, a mí no me interesa Torre García, ¿no? Siempre tuvimos con todos los gobiernos, porque además nosotros realmente no podemos y no queremos y no nos interesa hacer ningún tipo de distinción político-ideológica, esto va por otro lado, entonces yo hablo y hablamos con quien sea, y la receptividad siempre es buena. No hemos logrado, tal vez porque no nos lo habíamos propuesto como nos lo estamos planteando ahora, generar una estructura y un compromiso diferente, ¿no? Un nuevo paradigma de funcionamiento entre el Estado y la Fundación. Yo hasta ahora pienso, tal vez tenía que haber una ley en Uruguay, una ley de fomento a la obra de Torres García, porque es medio ridículo, y se lo planteé a las autoridades del Ministerio de Cultura ahora, con quienes tuve una buena conversación, pero claro, estamos en un momento horrible. O sea, si yo tengo un manuscrito inédito de Torres García, con un texto interesante, relevante, yo no pienso que Torres García no tiene que ir a tocar la misma ventanilla de un fondo que un escritor cualquiera. O sea, hay cosas que ya están, me parece, o que deberían ya estar. O sea, Torres García no tiene que empezar de vuelta a demostrar que vale y que es importante y que es relevante. No porque yo no tengo ganas de hacerlo, me parece que es una cuestión de orden, ¿no? Me parece que ya está, el derecho de piso ya lo pagó él en vida y la fundación y la familia después. Hace 70 años que se murió Torres, hace 70 años que se está impulsando el museo y la obra, ¿no? Mirá que en 1950, el año siguiente que se murió Torres, Manolita, la viuda,
donó 50 obras en Museo de Artes Visuales, que generaron el gran stock de obras que tiene, y parte se quemaron en el incendio de Río. Después fundaron el primer Museo Torres García, y hubo capas y capas de acciones, ¿no?, repetidas en el tiempo. Entonces vos decís, Torres estuvo 15 años, los últimos 15 años de su vida acá, dando conferencias y enseñando. La familia de Torres y la fundación y amigos han estado 70 años después de la muerte de Torres. Hay que seguir pagando derecho de piso, hay que seguir demostrando que Torres García es importante. Yo tengo que escribirlo en un documento para presentarlo a un fondo. No sé. Llega un momento, capaz que soy yo que estoy un poco cansado de eso, pero me parece que no. Me parece que no. Cuando nos llaman de otros países, Chile, Argentina, Brasil, o sea, como ya sabemos, y te dicen, bueno, vení, hacé una exposición, ponen todo a disposición para hacer una gran muestra, y vos acá en Uruguay tenés que estar viendo si te dan, no sé, $2.000 para hacer algo. Entonces hay un momento que uno dice, habría que cambiar, habría que pasar de etapa, ¿no? Necesitamos todos pasar de etapa. Y estamos, bueno, buscando la manera de construir eso. Tiene que ser una construcción entre nosotros, las autoridades, y quienes les interese el arte, si es que les interesa en el fondo. Y bueno, tal vez no nos lo habíamos planteado con esta claridad como nos lo estamos planteando ahora, ¿no? En el peor momento, te digo, y no va a ser para allá, pero debería ser, porque debería ser, me parece. O sea que la propuesta es crear un fondo, una ley de un fondo de apoyo a Y la algo obra. así. Si el instrumento fuera una ley, realmente yo no sé de esto, y tenemos que hablar más con gente que sepa y que vea, pero algo así como una ley que provea un fondo de apoyo y de fomento a la obra de Torres García en muchas dimensiones, ¿no? O sea, tanto para conservar, los acervos hay que conservarlos, y hay que conservarlos bien, y hay que digitalizarlos, y hay que cuidarlos, y hay que restaurarlos. Un museo es una cosa muy compleja, lo que uno ve es la punta del iceberg, de toda una estructura que está atrás, ¿no? Entonces, un museo no es solamente un lugar donde vas a ver cuadros, es un lugar donde pasan cosas, se investiga, se cuida, se preserva, se conserva, y toda esa estructura tiene que estar y tiene que funcionar bien. Hay que investigar, hay que publicar, ¿no? Hay que adquirir. Uruguay debería adquirir obra de Torres García, obra relevante, y no lo que se le ocurra a cualquiera, obra relevante. No se puede depender de lo que alguien donó en algún momento. Eso no es gestionar un patrimonio cultural. El patrimonio cultural se construye, se reconstruye y se revisa y se revisita. Entonces, hay como muchísimo por hacer, y yo creo que algún tipo de herramienta que permita proyectos y acciones de largo aliento habría que tener, ¿no? No puedes ir una vez por año a ver a un fondo a ver qué te dan y qué no te dan. Eso está bien, y no te digo que no haya que hacerlo. Pero bueno, como te decía, sentimos que hay derechos de piso que ya se han pagado, y hay etapas que ya se cumplieron. Y no lo decimos nosotros, lo dice el mundo, ¿no? O sea, Torres García es algo en el mundo, de repente más valorado de lo que a veces es en Uruguay, ¿no? Emiliano, tu resumen, tu síntesis, tu despedida a este encuentro. Creo que estamos ante una enorme posibilidad y en lo personal algo muy bonito de transitar con Alejandro. Es un proceso. Yo me di cuenta que hablando del cine, hacer documental es vivir un proceso. Es un proceso transformador que uno vive mientras hace una película, mientras que pasan 2 o 3 años para hacer una película. Lo vi con mis películas anteriores y lo estoy viviendo con esta. Y rescato eso, digo, creo que vamos a poner a la vista del público una mirada diferente a la que se tiene. Vamos a humanizar una figura que está en el bronce y vamos a acercar su obra
que ya está muy cerca, pero la vamos a acercar desde una perspectiva que ojalá genere curiosidad y genere esa llamita que te decía la gente para ir, golpear la puerta, meterse, ver con otros ojos, remirar. Ojalá suceda eso. Estoy muy contento con eso. Digo, es un momento lindo de creación. Alejandro, tus palabras finales a este encuentro. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y sí, en lo que respecta a la película, es fascinante. Me doy cuenta de lo poco que sé de cine. Me doy cuenta cómo en este diálogo, de alguna manera, yo le cuento a Emiliano, a Torres García, y trato de entusiasmarlo, y más allá del entusiasmo que tiene, su entusiasmo frente a mi relato a veces pone a prueba la efectividad del relato y qué tan importante es lo que yo estoy contando, si es importante para mí, si es interesante. Entonces es un proceso como súper rico. Y también él a mí me contagia de una mirada cinematográfica, que es difícil, ¿no? O sea, porque la idea de esto es generar una construcción conjunta, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada sobre Torres compartida, que eso me compete a mí, digamos, contagiar a Emiliano de ciertos aspectos, y tenemos que tener una mirada cinematográficamente compartida. Entonces Emiliano me contagia a mí del lenguaje cinematográfico, me manda a ver películas, me manda a ver documentales, y de a poco vamos en ese camino que es una construcción súper súper rica, ¿no? Entonces, sí creo que estamos como en un camino de creación que es importante para los dos, ¿no? No nos interesa hacer algo como estándar, informativo. El video de Canal 5, con todo respeto por Canal 5, es a veces como la manera de referirnos al documental de Canal 5, ¿no? A lo que no queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, es súper rico porque además, cada vez que te enfrentás a una obra de arte y a un artista grande, desde un lugar nuevo, queriendo hacer una cosa nueva, no queriendo hacer una exposición o escribir un texto, sino queriendo hacer una película, por ejemplo, entonces encontrás otras cosas. Relees lo mismo que ya habías leído y encontrás otras cosas. Eso es notable, es maravilloso. Les agradezco mucho a los dos este encuentro. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo.